Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Jesucristo hombre entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación. En un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. Gracias, Dios. Jesucristo hombre entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación. En un abrir y cerrar de
la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. No anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. La herencia que lo otorgó, sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual, revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados, caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso. Celebrando la transformación. Su amada preciosa. ¡Sí! Dioses, ¿cómo está la preciosa amada del Dios vivo? ¿Cómo se siente usted en la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos? Donde Dios es el juez de todos, y no solo es el juez de todos, sino que está en todos y en todos. Un tiempo bien especial esta semanita que pasó. Estuve en Medellín, Colombia, con Gustavo Quintero, el colaborador del Ministerio Internacional de la Transformación, y su esposa Marinés, y estuvo espectacular. Vengo
sumamente contento por ver la fidelidad que ellos tienen al Evangelio. Y uno dice, ¿y cómo puede tener otras personas por allá fidelidad al Evangelio? Bueno, porque fueron entendidos en esta palabra. Dios les dio el entendimiento para creer, para conocer, para ver que este era el verdadero evangelio para este tiempo, o la doctrina del Dios vivo para este tiempo. Y eso tiene que pasar en todo lugar. ¿Con quiénes? Pues con los que Dios quiere, porque Dios el que quiere, no es el hombre el que quiere. O sea que nosotros no porque éramos listos, inteligentes y todo, vino el poder del evangelio a nosotros. No, sencillamente porque Dios nos tenía preparados para esta gloria, así de sencillo. O sea, la gloria es de Dios, pero el agradecimiento es nuestro por razón de que Dios lo escogió a usted entre miles. Qué lindo eso, ¿verdad? Qué lindo es el comprender que estamos en una gloria más eminente con el Dios vivo entre nosotros y disfrutando de una herencia que ya nos fue dada. Así es que yo quiero que vayamos un momentito a oír el saludito. Espero que se oiga bien porque fue con telefonito ahí que lo grabamos, pero van a saludar los dioses de Medellín. Bueno, tenemos el grande honor y el grande privilegio de haber recibido aquí en nuestro hogar al Dios vivo que está hablando en él. Un saludo, César, de aquí estamos en la unidad y apreciamos mucho, te queremos. Esa que canta esas alabanzas que a veces nos hace llorar. Qué lindo todos esos temas que ha sacado. Un abrazo para todos, los amamos de aquí de Medellín, Colombia. Y recibo que el Señor nos va a conceder ir allá a Guatemala para que nos tengan chicharroncitos. Eso. Bueno. Y así fueron todo el tiempo. Una gloria pero hermosísima, y la atención que tuvieron para conmigo fue pues una atención bien especial, y es que entienden claramente, ellos saben que no es Emilio, ellos saben que es la doctrina, que es el Dios vivo, pero de la misma manera, así como nosotros somos agradecidos, ellos son agradecidos de la escogencia que hemos tenido, porque eso es precioso. No tenemos que tener una falsa humildad, sino que al contrario, agradecidos de que Dios en medio, imagínense, hay aquí que 12 millones más o menos de personas, y entre 12 millones a nosotros nos escogió. Entonces, pues agradecidos, contentos, confiados, y el saber que hay otros en otro lugar que aman esta palabra, que aman al Dios vivo, eso es impresionante. Así es que vamos a ver el clip, porque yo quiero compartir algo con ustedes que me pasó allá. Y entonces vamos a ver el clip, que es pequeñito, o sea, póngale desde el principio. Póngale atención, porque si no se le fue. Son segunditos, porque yo quiero hablar de algo que está ahí, que es bien importante, y que hablé con ellos y que me puso a reflexionar a mí. Vamos a verlo, pues. Bendecidos con toda bendición espiritual. Un saludo a todos ustedes, los que aman esta poderosa palabra de gracia. Tan bella que es, lo único que para apreciarla hay que tener los ojos del entendimiento alumbrados. Y para alumbrarle los ojos del entendimiento a uno hay que quitarle el velo. Y el que quita el velo dice que es Jesucristo el único que quita el velo. Bueno, y lo está quitando, porque tú sabes que para quitar el velo hay que darte información.
Pero para darte información tiene que haber una boca que la dé. Tiene que estar en un cuerpo para poder quitarte el velo. Sea él mismo o a través de los que ya se le ha quitado el velo. Dice que hay que dar una información, pero para dar una información se necesita una boca. Y esa boca tiene que quitar ¿qué? El velo. Y entonces eso es lo importante que yo quiero tocar hoy. Dios siempre ha usado un hombre. Dios siempre ha usado un hombre, pero ¿a través de qué? Pues de la información, de la doctrina. Y Él a través de ese hombre lo respalda y da la doctrina y transforma la mente de los escogidos a través de esa doctrina. Esto vino de, el clip estaba pensando yo en que allá en Medellín, al principio me sentí un poco incómodo porque el dios Gustavo, pues él miraba, no sé cómo decirle, pero él me decía que yo era el Dios vivo. Y entonces como uno como que se pone por todo lo que pasa, ¿verdad? Porque uno no anda buscando ese reconocimiento, sino que uno anda buscando que le entiendan el evangelio. Ese es lo de uno, es hacer felices a otros, ¿verdad? Entonces, en ese momento de que estábamos platicando, me vino a mí, ahí sí que un encuentro, pero no místico, sino una vez que yo estaba con Jesucristo hombre. Fue aproximadamente en el 2001, del 2001 al 2003, cuando nadie sabía y ni él había dicho que él era Dios. Nadie sabía, nadie. Ahora, lo que pasa es que cuando usted es alumbrado, usted siente que a usted fue el que se lo dijeron, ¿verdad? Pero hubo alguien que lo dijo. Entonces, estábamos almorzando con Jesucristo hombre en El Salvador. Estábamos almorzando, estábamos comiendo, y entonces hubo un momentito que él me dijo: Emilio, ¿quién dices tú que soy yo? Pero yo quiero que me digas tú, ¿quién dices que soy yo? Y entonces yo le dije: tú eres Dios. Y está escrito. Eso fue lo que le dije. Ay, hoy sí, no sabes, porque no se sentía bien, sino al contrario, se sentía mal. Recuerda cuando él decía, no es fácil que le hagan uno eso a uno, ¿va? Que le digan que es Dios, ¿va? Entonces, ay Dios, Emilio, no sé cómo voy a bregar con esto. Bueno, se terminó el almuerzo, nos fuimos y a los par de mesecitos fuimos a Colombia, en Bogotá, una convención o un seminario que había allá, y Jesucristo hombre salió del hotel, yo me quedé ahí en el hotel, tranquilo, como a las 10 de la noche, me llama y me dice: Emilio, fíjate que no voy a ir mañana a la reunión. ¿Y cómo así? Sí, no, quiero que tú des la palabra. O sea, el día principal, quiero que tú des la palabra. Y yo le dije: yo no, si yo acababa de entrar al ministerio, yo no, ¿y qué voy a decir yo? O por lo menos dime qué es lo que tengo que decir. No, me dijo: lo único que quiero que les digas es lo que me dijiste a mí, quién era yo. Y entonces me puse ahí, busqué unas cititas para confirmar lo que habíamos hablado, y entonces yo dije ahí que Jesucristo hombre era Dios, que José Luis de Jesús era Dios, porque eso me dijo. Bueno, terminó la reunión y se subieron muchos, porque la tarima de Bogotá está en alto y ponen sillas a los lados. Entonces yo estaba sentado ahí y se subió gente a empujarme.
que por qué estaba diciendo eso, pero empujarme como para querer pegarme. Jesucristo hombre no llegó ese día. Cuando yo terminé de predicar me comenzaron a pechar y todo ahí, y que por qué estaba diciendo yo que Él era Dios. Muy bien, entonces, bueno, se quedó así. Yo me vine para Guatebella. Aquí gente que era muy linda entre nosotros me estaban esperando para sacarme toda mi generación por haber dicho eso. Y se fueron del ministerio esa vez. No voy a decir nombres. Y entonces, así se quedó. Pues a los días yo llamé a Jesucristo hombre, porque quería contarle qué había pasado, porque él no me preguntó nada. Nada. Yo lo llamé y le dije, mira, papi, le dije, fíjate que cuando yo dije eso y todo, como que me hubieran querido pegar. Ay, no tengas pena, me dijo, si a mí me pasó lo mismo aquí. Cuando él llegó a Miami, entonces estaban todos los comensales, todos los que se creían, y entonces le dijeron, ¿ya te diste cuenta lo que fue a decir Emilio a Colombia? Le dijeron. Él me contó eso. Y entonces, no, vení, y le pusieron el cassette. Eso mismo fue lo que yo les dije que dijera, dijo él. Y entonces, bueno, ¿a qué sale esto? Que ya después, ya Jesucristo hombre ya comenzó a explicar el diosado que había en él. Y todo el mundo, ¿qué? ¿Entendió? Todo el mundo estaba contento. Y a todo el mundo decía, Él es Dios, claro. Pero hubo alguien que reconoció, que le fue puesto el creer que ahí estaba Dios y lo tuvo que decir. Entonces viene el vituperio, viene la burla y viene la persecución, pero la obediencia, eso es lo importante, la obediencia. Entonces, cuando Gustavo a mí me estaba hablando y me hacía como parecer, sentía yo que me estaba diciendo que yo era el Dios vivo y que entonces yo me ponía a pensar, es lo mismo. Después uno entiende a través del evangelio que pone el Dios vivo que no es el hombre, que el hombre no importa, sino el importante, ¿quién es? El evangelio, la palabra, la doctrina, porque esa doctrina es Dios. Pero entonces uno no rehuye a nada, sino que al contrario, espera, ¿verdad? Y hay que tranquilizarse, porque siempre Dios va a tomar un hombre para darle su conocimiento. Entonces, les comparto esto porque esa misma experiencia tuve yo allá, ¿verdad? Pero hoy en el entendimiento, fíjese cómo él va a hablar hoy a través de qué es lo importante. Y eso no lo tiene uno como que ya amarrado, no, eso lo amarra él mismo. Muy bien, entonces eso es lo que les quería compartir. Y vamos a ir hoy a la siembra antes y luego vamos al tema, que el tema hoy es el cuerpo y una doctrina. Eso es lo importante. Bueno, vamos pues, Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, verso 1 y 2. Dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué es? ¿Sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. Que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Entonces, fíjese que cuando uno ve quién era Melquisedec, dice, en primer lugar dice que es sacerdote del Dios Altísimo y que era un sacerdote eterno.
¿verdad? O sea, era un ejemplo del sacerdocio que venía. Muy bien, dice además que fue creado. ¿Quién lo creó? Dios. Fue creado semejante al Hijo de Dios. ¿Quién era el Hijo de Dios? Pues todos. Jesucristo hombre, Moisés, Hijo de Dios sobre su casa. El Hijo semejante al Hijo de Dios. Muy bien. Entonces, fue manifestado a Abraham. ¿Para qué? Número 1, para bendecirlo y hacerle una promesa. ¿Y para qué más? Para recibir los diezmos. O sea que Melquisedec no hizo ninguno, no tenía un plan de salvación, no era alguien que estaba preparado para llevar al pueblo, nada. Lo único que hizo Melquisedec era bendecirlo, darle una promesa que iba a ser padre de muchas gentes, y 3, recibir los diezmos. Entonces, fíjese, aquí podemos ver la importancia, uno, de los diezmos. ¿Por qué? ¿Por qué se pone un cuerpo para recibir los diezmos? ¿Por qué? Porque era la forma en que él iba a utilizar para que el hombre fuera prosperado y para que la palabra corriera y fuera glorificada. No hay para dónde. Entonces usted aquí puede ver, entonces, ¿a quién hay que darle los diezmos? Pues a Dios. ¿Verdad? ¿A quién le da usted los diezmos? ¿A Dios? Ahora, como Dios siempre usa, ¿qué? ¿Qué usa? Un hombre o un Dios en el caso de este tiempo, ¿verdad? ¿Para qué? Para recibir y para que la palabra corra, porque él lo está haciendo todo, pero en forma de doctrina, de palabra. Él lo está haciendo todo. Y aquí usted tiene que ejercer lo que él hace, ¿verdad? Aquí usted paga esto, paga lo otro, pone programa de radio. ¿Quién es el que lo hace físicamente? El que está aquí. Pero ¿a quién le da usted el diezmo? A Dios, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Así es que, con el entendimiento, usted sabe ahora a quién le da los diezmos. Y sabe usted que si usted da los diezmos, pues usted es un bendecido con toda bendición, que usted es un Dios y es heredero de todas las riquezas de Él. Así que yo digo que nunca más usted vuelve a pasar una necesidad. Yo digo que usted en todo tiempo, usted tiene la herencia porque usted ha sido fiel. Y si en otro pacto inferior, y en ese pacto inferior está la gracia, porque este es pacto superior para dioses, usted todo lo tiene. Así es de que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Enseñada en la siembra, mi fundamento es lo escrito, así he creído. Soy un espíritu con cuerpo por cuidar, no tengo necesidades, yo no las paso, porque mi cosecha me es dada. En abundancia tengo para todo, yo he sembrado. La siembra es para siempre, hasta que este cuerpo sea transformado por el Dios vivo, nuestro Dios vivo.
La siembra es para siempre. Así es. Muy bien, vamos a ir entonces al tema que el Dios vivo tiene para su cuerpo, para la iglesia. El tema lleva por título El cuerpo, diga el cuerpo, y una doctrina. El cuerpo y una doctrina. Bueno, Dios siempre ha tratado con un hombre. Entendido el hombre, un cuerpo. Y lo hace a través de ¿qué? De una doctrina. El trato de Dios con un hombre lo hace a través de la doctrina. Él le da la doctrina, el hombre tiene la fe. Pero ya vamos a ir viendo eso, para creer en esa doctrina, y ahí en esa doctrina está Dios. Y entonces camina. Muy bien. El hombre que tiene la doctrina tiene a Dios. ¿Sí? Pero el hombre no es el importante, sino la doctrina, porque esta es la que manifiesta a Dios en el hombre. Entonces, fíjese, ¿el hombre es el importante? No. El hombre no es importante, sino la doctrina. ¿Por qué recibió ese hombre esa doctrina? Porque para Dios era importante esa doctrina y que se diera a conocer, porque así se iba a conocer Dios mismo. ¿Ve qué lindo? Entonces, el hombre reconoce a Dios mediante la doctrina, y esto lo hace mediante la fe. Porque la fe es un don de Dios. Quiere decir que Dios escoge un hombre y le pone el don de creer. Una vez le pone el don de creer, Dios lo tiene ya. Ese hombre comienza a manifestar ¿a quién? A Dios. ¿Conforme a qué? Conforme a la doctrina, no conforme a sus hechos, no conforme a lo que está haciendo, sino conforme a la doctrina. Entonces, fíjese la importancia que tiene la doctrina. Muy bien, vamos a ver. Entonces, esto es lo mismo que decir, Dios hace que el hombre crea en la doctrina. Cuando la cree, se convierte en un Dios. ¿Por qué? Porque ¿a quién está manifestando? A Dios. Entonces, ese hombre ya no puede decir, es que Dios allá en el monte. No, porque él no lo tiene en el monte. ¿Dónde lo tiene? En la mente, en la doctrina que escuchó. Entonces, inmediatamente se convierte ¿en qué? En un Dios con entendimiento. Muy bien. Entonces, fíjese. ¿Por qué? Porque el que se une al Señor, diga, el que se une a la doctrina, porque la doctrina es el Señor. El que se une a la doctrina, un espíritu es, y usted no lo puede separar de Dios. Quiere decir que lo que a ese hombre lo hace Dios es que la doctrina del Dios, que es la manifestación de Él en el hombre. ¿Para qué? Para su iglesia y para la humanidad entera. Muy bien, José Luis de Jesús era Dios. ¿Por qué? Porque tenía una doctrina, que era la doctrina del Espíritu, diferente a lo que se conocía. Muy bien, esa doctrina le fue dada. Solo él era Dios. ¿Por qué? Porque esa doctrina solo él la tenía. Si no hubiera sido él el que la tenía, entonces todos hubieran sabido lo mismo. No, todos sabían lo mismo cuando él lo había enseñado. O sea que había un que tenía la doctrina que Dios escogió para creer, y los demás eran
Fuimos nosotros enseñados ¿por quién? Por Dios. Está aquí conmigo entonces para ir entendiendo bien esto. Muy bien. Por eso es que dice, Jesucristo dijo una vez, aquí dice Pablo, mas ustedes tienen la mente de Cristo, pero en sí el único que la tiene soy yo, decía él. Solo él tenía la mente de Cristo. Ahora él, al explicarnos a nosotros, ¿qué estaba haciendo? Transmitir la mente de Cristo a la iglesia. Entonces, ¿qué pasó en la despedida de Jesucristo hombre? Hoy va a entender bien clarito esto. Mire, Jesucristo hombre tuvo hepatitis A, B, C, D y todas las letras. ¿Todo el tiempo o no? Pero ¿cómo lucía él? ¿Sano totalmente o no? Ahora oiga, él dijo, por eso Jesucristo hombre dijo, a mí ya no me viene nada. Hablando del conocimiento, él decía, no puedo inventar un calqueo, porque a mí ya no me viene. ¿Qué pasó en ese momento que ya no le llega la doctrina? Pues Dios ya no está ahí. Ve qué tremendo. Y entonces, ¿qué pasó cuando la doctrina salió de ahí? Ya no había doctrina. En ese momento comenzó a deteriorarse la carne. ¿Y qué? Y murió. ¿Por qué? Porque era el tiempo nada más, no por otra cosa. Él fue fiel en todo. Él dio el conocimiento que tenía que dar. Pero llegó el momento, él mismo dijo, la gracia no es algo que se pueda pasar predicando millares y millares de años, sino que tiene un comienzo, un desarrollo y un fin. En ese momento del fin, él ve que ya no había revelación. ¿Qué había pasado entonces ahí? Ya no estaba ahí Dios. ¿Por qué? Porque tenía que salir de ahí para que ellos dejaran eso. ¿Por qué? Porque había terminado. Entonces, fíjese qué importante es esto. Porque usted puede decir, pero ¿por qué todo el tiempo estuvo malo y nunca le pasó nada? Él es íntegro porque el poder del evangelio estaba ahí. Y contra el poder del evangelio, ¿quién puede? Nadie. Nadie, nada podía contra eso. Entonces, ¿cómo estaba él? Nítido. Hasta el momento en que él se sintió solo. Él sintió que ya no había revelación. En ese momento, él se enteró que Dios había salido. ¿Porque se portó mal? No. Porque era el tiempo de estar en otro lado. ¿Está aquí conmigo? Bueno, entonces dice, luego aparece el Dios vivo. O sea, ¿por qué tenía que dejar aquel cuerpo y ese cuerpo morir? Porque tenía que aparecer ¿quién? El Dios vivo. Y no pueden haber dos, porque si no, ¿usted con quién se va? O sea que si desaparece uno, entonces llega el otro. Entonces el Dios vivo tenía que llegar con la doctrina de la transformación, pero para eso tenía que terminar la gracia y tenía que terminar la carne, el cuerpo de Jesucristo hombre. Entonces, aparece el Dios vivo con la doctrina de la transformación y lo hace siempre por un hombre, por un cuerpo. Un cuerpo que se le quitó la carne, pero siempre es un cuerpo. Y entonces ese hombre que él toma, le da el creer en ese nuevo evangelio, que es la doctrina de la transformación. Y entonces comienza otra vez el poder de Dios a manifestarse en medio de su iglesia. Por eso, los que se quedaron no pueden decir que ellos tienen manifiesto el poder de Dios. No tienen, porque cuando se va ese poder de José Luis, entonces comienza a deteriorarse. Y lo mismo tiene que pasar con ellos. Pues ya no es el conocimiento, es el que está vigente. Está ahí, es bien importante, es bien interesante lo que estamos hablando. Romanos 5:14. Vamos a comenzar aquí a ver todo el plan de Dios. Romanos 5:14. Dice, no obstante, reinó la muerte
desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, fíjese desde qué punto de vista vamos a ver esto que acabamos de leer. Bueno, de acuerdo a lo que hemos estado hablando, ¿por qué el reino de la muerte? ¿Por qué reinó la muerte desde Adán hasta Moisés? ¿Por qué? Si nosotros sabemos que la muerte fue hasta la transformación, pero entonces oiga esto, porque Dios se vuelve a ser presente, diga, se manifestó, se hizo presente. Porque Dios se vuelve a ser presente a través de la doctrina, de una doctrina, la doctrina de la ley, en un hombre llamado Moisés. Desde el momento que Dios escoge un hombre es porque tiene un plan de salvación para la iglesia. Hay un hombre ya que va a comenzar el proceso de salvación. No lo va a terminar, pero lo va a comenzar. Y entonces Dios ya mira que ya no está reinando la muerte. ¿Por qué? Porque Moisés cobra vida. Hay uno que está vivo, todos muertos, y hay uno que está vivo. ¿De aquí? Bueno, entonces, ciertamente, como hay gente que siempre vive, que cree que se la saben todas y que tienen todo el conocimiento, entonces dicen, pero si Melquisedec fue antes, ¿verdad? Entonces, ciertamente, antes de Moisés fue Melquisedec, pero este apareció solamente para bendecir a Abraham y tomar los diezmos. No tenía un plan de salvación. Lo trajeron y se lo llevaron. El único que lo trajeron, le dieron un plan, porque ya solo con decirle Dios, saca al pueblo y yo los llevaré a la tierra que tienen que heredar. Eso ya es un plan, ¿sí? Pero Melquisedec no tuvo. Melquisedec solo hizo esto. Bendecido. Y ya, tú, ahí terminó. Muy bien, entonces, es importante ver a Dios en Moisés, porque Moisés hizo los mismos milagros de Jesús. Y no tenía la gracia, con una ley. Dice que, imagínense a Moisés ahí y con el bastón abre el mar. ¿Qué piensa usted de eso? O cuando estaban las serpientes y tira la de él y se come a las demás. O sea que tenía un poder. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Ahora, ¿estaba Dios con él sin una doctrina? No, ¿qué le dio? La ley de Moisés. No le digo, sube al monte, escribe en tablas de piedra y yo te voy a dar los mandamientos y todo. O sea, que él era el que tenía el conocimiento ¿de qué? De la doctrina. Y entonces era Dios, ¿por qué? Porque la doctrina estaba en él. ¿Quién podía refutar a Moisés? ¿Quién podía decirle que no era así? Qué lindo. Ahora, y entonces antes nosotros decíamos, pero la fe vino hasta con Jesucristo. Dios siempre ha dado la fe. Moisés tenía fe, solo que ¿en qué? En la ley. ¿Jesucristo en qué? En la gracia. Pero siempre, y nosotros en la transformación. O sea, la fe que termina, cuando termina la misión de ese hombre, entonces ahí termina la fe. Por eso nosotros decimos que la fe terminó. Pero ¿y cómo? Y esta de la transformación, ¿no tenemos que creerla pues? ¿Sí o no? ¿Y cómo se cree? Por el don de la fe. Solo que ya no es la misma doctrina. Está muy lindo ustedes. Yo no me quiero ni mover de aquí, pero vamos a avanzar. Hebreos 11, 24 al 26. Hebreos en el capítulo 11, verso 24 al 26. Entonces los detractores van a decir ahorita, ya vieron que ahora están diciendo que Moisés tenía fe. No, nosotros no, es lo que está escrito. Lo miramos. Dice,
24. Por la ley Moisés. ¿Por qué? ¿Tenía fe Moisés? Sí tenía. Pero mediante una ley que lo llevaba a obrar. Entonces dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Y qué vituperio de Cristo en el tiempo de, acaso que había aparecido Cristo? Pero sí había aparecido, porque dice que golpeó la roca, la cual es Cristo. O sea que en ese tiempo estaba en una roca, en una apariencia, una roca. Entonces, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cómo la tenía puesta? Porque Dios se lo mostró a través de la palabra. Había un final de esa ley donde se iba a dar una promesa de una herencia eterna. Bueno, vamos. Entonces, noten que Moisés tenía fe, eso es lo primero, a una doctrina llamada la ley. Dios llevaba a Moisés a hacer lo que él quería por medio de la doctrina de la ley. Y para esto le pone a Moisés un don llamado fe. La fe es don de Dios para creer. La doctrina. Solo él tenía el don. Eso es lo importante. Solo él tenía el don. Los demás no. Solo él tenía el don y los demás recibían el beneficio por obediencia. O sea, los demás no era que tuvieran fe, sino en obediencia a Moisés, entonces creían lo que él decía. Pero la fe la tenía él. ¿Para qué? Para que no hubieran grupos. Dice que una vez le dijeron, ¿quién te han puesto a ti por Dios? Le dijeron. ¿Se recuerda? Y entonces dice que abrió la tierra y se los tragó. ¿Por qué? Porque solo hay uno. Porque si no, ya vamos a entrar a ver la unidad del Espíritu, y si no hay uno, no hay unidad del Espíritu. Bueno, vamos pues. Entonces, los vituperios son porque la gente no tiene fe. ¿Sí? O sea, no tiene conocimiento porque no tiene el don. Entonces quiere decir que a usted lo vituperen y lo critiquen. Eso es buenísimo, porque es señal de que ellos no tienen el don, no pueden ver. Y entonces, ¿qué van a hacer ellos? Dígame, ¿atacaron a Moisés? ¿Atacaron a Jesús de Nazaret? ¿Atacaron a Jesucristo hombre? ¿Atacaron al Dios vivo a través de los que estamos predicando? Sí. ¿Por qué? Porque no tienen el don, no tienen el conocimiento, no están preparados para oír. Muy bien, Josué, vamos a Josué, capítulo 1, versos 5 al 6. Josué, capítulo 1, versos 5 al 6. Fíjese, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué se tenía que esforzar y ser valiente? Porque no tenía el don de la fe para creer. O sea, el don de la fe lo tenía Moisés. Él lo que estaba haciendo era obediente. Entonces le dice Dios, esfuérzate y sé valiente, no te vas a acobardar. Entonces le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces Moisés era Dios para el pueblo. Moisés tenía la fe para creer. Moisés era el que puso la ley, pero Josué se le pegó y obedeció
todo lo que le decía Moisés. Qué lindo. No era Dios. No era Dios, porque no tenía otra doctrina. ¿Con qué doctrina trabajó Josué? Con la de Moisés. ¿Ve qué lindo? Entonces, hay dioses y hay obedientes. Diga, hay dioses y hay obedientes. Así funciona Dios. Pero ese obediente es uno con Moisés. Entonces, son la unidad del Espíritu. No tiene otro conocimiento, no meten nada más. Qué lindo eso, ¿verdad? Va, entonces fíjese pues, vamos. Entonces la doctrina de la ley pasó a Josué por obediencia. Por eso Dios estaba con ese pueblo. Y aunque Josué no era Dios, era el líder que habría de dar la herencia al pueblo. Dios siempre trata con un hombre. Moisés era Dios en la ley, en lo material. Sin embargo, después podemos ver el ejemplo de la transfiguración. ¿Usted se recuerda con quiénes estaba Moisés? ¿Con quiénes estaba Jesús en la transfiguración? ¿Quiénes aparecieron? Iba Pedro, iba Juan y estaban va de ver, pero ¿quiénes aparecieron con Jesús? Moisés y Elías. ¿Sí? Entonces, él, o sea que cambió de figura. Moisés era Dios y ahora cambió de figura. Ahora, ¿quién era? Jesucristo. Jesucristo. Un cambio de figura. Diga, un cambio de figura. Termina Moisés y aparece otra figura. Por eso Pablo dice, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y por eso Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo tampoco era Dios, pero era obediente a la doctrina. El Dios era Jesucristo, pero él era obediente a la doctrina. Entonces, un Dios y un obediente. ¿Estamos ahí, va? Bueno, entonces Juan capítulo 5, esto es precioso. Mire, esto vale más que todo el oro del mundo. Juan 5, verso 39 al 47. Dice, 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios. ¿Qué era lo que no tenía esa gente? El amor de Dios. ¿Y el amor de Dios qué es? La doctrina. Entonces, ¿qué era lo que no tenían? Doctrina, no tenían entendimiento. Ellos miraban a Jesucristo y aunque quisieran entender lo que Él decía, no podían. Entonces dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Oiga, ¿cómo podéis vosotros creer? ¿Qué es creer? ¿Fe? Pues recibís gloria unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios. ¿Cuántos dioses? Uno. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? O sea, era el pueblo escogido de Dios, los judíos, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué? No creían. ¿Por qué no creían? Porque no les fue dado el creer. Por más que ellos trataran, no creían. Hubo unos que creyeron, pero los demás, ¿qué? ¿Cuántos eran los que creyeron? ¿Eran la mayoría o los menos? Bueno, entonces, cuando les dice Jesús
no tenéis amor en vosotros, les está diciendo, ustedes no tienen conocimiento, no entienden que la ley terminó y con él terminó Moisés, porque ellos decían que eran de Moisés, ¿verdad? El fin de la ley es Cristo. Vengo yo, que soy el que tengo que darles vida, y ustedes quieren seguir en su ley. Entonces, esa ley terminó. ¿Cristo qué pasó? Moisés ¿qué pasó? Murió. ¿Ve? Cuando muere el escogido, el que Dios ha preparado, terminó. No hay más, ahí ya no hay nada. Entonces dice, en Cristo se dio a conocer un nuevo conocimiento que no era carnal, no era material, sino espiritual. Lo oyeron por primera vez, sin embargo no tenían el don de la fe para creer. No pudieron entender lo que Jesús traía, que era el conocimiento del Espíritu. Por eso cuando habla Pablo de la gracia dice, yo los engendré en el Evangelio. Pero no yo, dice después, sino el Evangelio es poder de Dios. ¿Qué engendró a los demás? El Evangelio, o sea, creyeron. Porque el Evangelio de la gracia se lo había dado a él y solo él creía. O sea, en ese tiempo solo Pablo tenía el conocimiento. Entonces la salvación comienza con Moisés y con Jesús comienza el Evangelio del Espíritu. Entonces vamos a ver ahora la importancia de esto que estamos hablando. Es que en la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, verso 3. Si usted está entendiendo hoy, usted está en la unidad del Espíritu. Vamos a ver. Efesios capítulo 4, verso 3 al 7. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Diga, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Muy bien, entonces aquí viene la importancia. ¿Qué es la unidad del Espíritu? Entonces fíjese que nosotros entendíamos por la unidad del Espíritu hablar lo mismo, ¿de acuerdo? Pero no se podía porque había carne. Y en la carne no puede haber unidad. En la carne lo que hay es división, porque es parte de las obras de la carne. Disensión, división, separación. Entonces no podía haber unidad. Había unidad en el Espíritu, pero el Espíritu no estaba solo, estaba cubierto de una carne. Entonces, miremos. Entonces, la unidad del Espíritu es el poder unir la doctrina de Jesús de Nazaret con Pablo. ¿Usted puede unir la doctrina de Jesús de Nazaret con Pablo? Sí. ¿La entiende o no? ¿Entiende que Jesús llamó a Pablo y le dijo, te he puesto por regidor de los gentiles, vas a ir a predicar lo que yo te diga? ¿Sí o no? Entonces, esa es la unidad del Espíritu. Es que usted entiende hoy que Jesús de Nazaret estaba conectado con Pablo en cuanto a la doctrina. Ahora, la doctrina de Pablo estaba conectada con la doctrina de José Luis de Jesús. Era la misma, porque dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Entonces se puede. Ahora, la doctrina de Jesucristo, hombre, está conectada con el Dios vivo. Claro, si esa es la doctrina del Espíritu. Con Jesucristo, hombre, se quita la carne y pasa a ser en los lugares celestiales la cabeza de la iglesia. Esa es la unidad del Espíritu. Es que nosotros estamos recopilando todos los datos de la historia para comprender el plan de salvación que hoy tenemos, que es la vida eterna y la herencia
eterna. Muy bien, entonces, la unidad del Espíritu está basada en un conocimiento, donde Dios siempre ha tratado con un hombre por medio de una doctrina. Por eso, si usted se acuerda, hoy se va a acordar de estas palabras. Jesucristo dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Se recuerda? Y él pensó que eran todos los monkeys que andaban ahí, los que andaban con él. Él decía que había uno, tal vez que ahí pudiera recostar. No, la cabeza solo la podía recostar en el Dios vivo. El descansar de eso que se le había dado, solo lo podía hacer ¿en quién? En el Dios vivo. No podía, él no podía regresar a Moisés. ¿Qué dijo de Jesús de Nazaret? No, ya no puedo. Entonces, ¿en quién iba a recostar la cabeza? En el Dios vivo. Él pensó que era en un hombre que lo apoyaba aquí en la tierra. Nada que ver. ¿Quiénes lo apoyaban? A ver si ahora están. Están con Melquisedec. Ay, no. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué el Dios vivo qué nos iba a dar? Pues lo que Dios nos ha concedido. Nos iba a dar a conocer la vida espiritual, que era lo que Dios nos ha concedido. Efesios 2, 4 al 8, y con esta terminamos. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, ¿con qué? ¿Qué era lo que no tenían aquellos? El amor de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? El amor de Dios. Nosotros tenemos todo el conocimiento, porque tenemos el conocimiento de Moisés. O sea, lo conocemos. No es que sirva hoy, pero lo conocemos. El conocimiento de Jesús de Nazaret, lo conocemos. Ahora no nos hace daño. El conocimiento de Jesucristo hombre, de Pablo, de Jesucristo hombre. Y ahora, ¿qué conocimiento? El del Dios vivo. Ese es el grande amor de Dios. El grande amor de Dios es conocer toda la película, porque en ella está basada todo el conocimiento de Dios. Muy bien, dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Siempre ha sido ¿qué? La fe. Pero la fe que está vigente con cada uno de los velos que Dios se puso, y ahora sin velo con el Dios vivo. Pero siempre creemos, ¿o no? Muy bien. Entonces dice: por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don. Yo le quiero hacer una pregunta. Dígame usted claro. ¿Usted sabe que tiene un don de Dios? Si usted sabe que tiene un don de Dios que le da a creer, usted es lo más importante en esta tierra. ¿Quién va a ser más importante que usted? ¿Acaso pregúntele a los demás a ver si ellos saben que tienen un don de Dios y creen que usted es un Dios? Que el Dios vivo está hoy aquí y que todo lo demás pasó. Pregunte. No, usted y yo lo tenemos. ¿Por qué? Porque le dieron el don de creer. Fíjese, por eso es que, mire, imagínese usted. Eso vendrá después, no sé. Pero aquellos que se van, pues aquí no se puede ir ninguno. Se puede separar del cuarto, digamos, donde nos reunimos. Pero de Dios ya no, porque ¿quién le dio el don de creer? ¿Se da cuenta? Qué lindo esto. Bueno, entonces Dios siempre tiene una doctrina por medio de un hombre, el cual tiene el don de la fe para creer hasta llegar a una salvación. ¿Cuál es la salvación a la que nosotros tenemos que llegar? El entendimiento de que la carne fue quitada.
¿Por qué? El entendimiento. Porque ¿de qué le sirve a los que no entienden? Ellos creen que tienen carne, pero dice que la transformación fue para todos. Entonces, ¿por qué es importante la doctrina de hoy del Dios vivo? Porque nos está enseñando a quitar la carne que ya fue quitada. Muy bien. Bueno, Dios siempre ha manejado una cabeza visible, ¿sí? Para mantener la unidad del Espíritu. Así es de que, agradecidos, disfrutamos la gloria que el Dios vivo nos tiene. Y felicitaciones a todos los que entienden este evangelio, porque de ellos es el reino de Dios. Por eso decía ya Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu. Antes éramos pobres, ahora no, porque ellos verán a Dios. Y usted fue pobre y ahora está en el reino de Dios disfrutando la herencia. Usted no puede ser pobre, usted es rico. Será hasta la próxima. JH no anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. La herencia que lo otorgó, sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual, revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados, caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso. Celebrando la transformación. Su amada preciosa. Sí.